Un testamento lo obligó a vivir con la mujer que despreciaba. Él creía que ella era una oportunista que se aprovechó de su padre moribundo. La condición para heredar su fortuna era una pesadilla, un año bajo el mismo techo. Pero el verdadero infierno comenzaría cuando los celos y un deseo prohibido lo hicieran dudar de todo. Descubriría que el secreto más oscuro de su padre no estaba en la caja fuerte, sino en el corazón de ella. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta Gora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Javier sentía el nudo de la corbata como una soga apretándose lentamente en su cuello, un reflejo perfecto de la atmósfera sofocante de la oficina del abogado. El aire olía a cuero viejo, a papel y a una tristeza que parecía haberse pegado a las paredes de caoba. Miró de reojo a la mujer sentada a 2 sillas de distancia, Guadalupe. Ella mantenía la vista fija en sus manos, entrelazadas sobre su regazo, con una expresión de calma que a Javier le pareció una obra de teatro, una actuación magistral de inocencia. La odiaba. Odiaba su serenidad, su pelo oscuro y sencillo recogido en una coleta, su uniforme de enfermera que, aunque hoy había sustituido por un modesto vestido azul, seguía gritando lo que era para él, una empleada, una extraña que se había metido en la vida de su padre como una hiedra venenosa. El abogado, Eladio, un hombre que había visto a Javier crecer, se aclaró la garganta. Su rostro era una máscara de compasión profesional, pero sus ojos no podían ocultar la tormenta que estaba a punto de desatar. Bueno, comenzó Eladio, ajustándose las gafas. Estamos todos aquí para la lectura del testamento de don Ricardo Alarcón. Como saben, Ricardo era un hombre de convicciones y de decisiones sorprendentes. Javier resopló, un sonido de puro desdén. Sorprendente, se iba a quedar corto. Conocía a su padre. Nada de lo que hiciera podía ser simple. Vamos al grano, Eladio. Tengo una empresa que dirigir, dijo Javier con una voz fría, afilada por la impaciencia. Quería salir de allí, firmar lo que tuviera que firmar, tomar posesión de lo que era suyo por derecho y no volver a ver la cara de esa mosquita muerta nunca más. Eladio asintió lentamente, abrió la carpeta de cuero que tenía delante y comenzó a leer con una voz monótona que detallaba las propiedades menores, las acciones y las donaciones a caridad. Javier escuchaba a medias, su mente ya estaba en el futuro, planeando la expansión de Alarcón Corp., el imperio que su padre había construido y que él llevaría a nuevas alturas. Entonces, Eladio hizo una pausa y levantó la vista. Y ahora, la cláusula principal, referente a la mansión de las Lomas, las acciones mayoritarias de la empresa y el resto del patrimonio líquido. Javier se enderezó en su asiento. Este era el momento. Todo esto, continuó el abogado, y sus ojos se posaron primero en Javier y luego en Guadalupe, será legado en partes iguales, 50% para mi hijo, Javier Alarcón, y 50% para la señorita Guadalupe Moreno. El silencio que siguió fue tan denso que pareció absorber todo el sonido de la ciudad. Javier parpadeó, seguro de haber oído mal. Miró a Eladio, esperando que se riera, que dijera que era una de las bromas pesadas de su padre. Pero Eladio estaba mortalmente serio. Luego, su mirada voló hacia Guadalupe. Ella había levantado el rostro, sus ojos cafés abiertos de par en par, su boca ligeramente entreabierta en una expresión de pura incredulidad. No había triunfo en su cara, solo un shock que la dejó sin aliento. ¿Qué has dicho? La voz de Javier fue un susurro peligroso. Es una broma de mal gusto, ¿verdad? Mi padre no pudo hacer eso. Esa mujer no es nadie. Los documentos son claros, Javier. Y están firmados y atestiguados. Guadalupe era muy importante para tu padre, respondió Eladio con calma, aunque se preparó para la inevitable explosión. Y llegó. Javier se puso de pie de un salto, la silla de cuero crujió en protesta. Su puño golpeó la mesa de caoba con una fuerza que hizo temblar un vaso de agua. ¿Importante? Era su enfermera. Una maldita oportunista que se aprovechó de un hombre enfermo y solitario. Voy a impugnar esto. La destruiré en los tribunales. Guadalupe finalmente reaccionó. Se puso de pie también, temblando, pero con una chispa de fuego en su mirada. Yo no pedí nada de esto, dijo con una voz más firme de lo que se sentía. Quería a su padre. Lo respetaba. Nunca le pedí ni un céntimo. Javier se giró hacia ella, sus ojos azules, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con furia. Se acercó a ella hasta que casi pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo.
Era más alto, más imponente, una presencia que solía intimidar a todos. Ah, no. Por supuesto que no lo pediste. Tu tipo nunca pide, solo toma. Sonríes, susurras palabras dulces y esperas a que el viejo muera para cobrar. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuántas mentiras le contaste sobre mí para que me hiciera esto? El veneno en sus palabras la golpeó como una bofetada. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Usted no sabe nada. No estuvo allí. Nunca estaba. Esa verdad simple lo hirió más que cualquier insulto. Era cierto. Pasaba semanas sin ver a su padre, demasiado ocupado en cerrar tratos, en viajar, en vivir su vida. Siempre pensó que habría tiempo. Silencio, gritó. No te atrevas a hablar de lo que no sabes. Hay más, intervino Eladio, su voz grave cortando la tensión. Ambos se giraron hacia él. Hay una condición. Una estipulación que ambos deben cumplir para poder acceder a la herencia. Si uno de los dos se niega, su parte pasará íntegramente a la otra persona. Javier lo miró, su mandíbula apretada. ¿Qué condición? Eladio respiró hondo, como si las palabras que iba a decir fueran pesadas, difíciles de pronunciar. Don Ricardo estipula que ambos, Javier Alarcón y Guadalupe Moreno, deberán vivir bajo el mismo techo, en la mansión familiar, durante un periodo ininterrumpido de 1 año. 365 días. No pueden pasar más de 48 horas fuera de la propiedad, salvo por motivos laborales justificados. Deberán compartir los gastos y las responsabilidades de la casa. Si uno de los dos abandona la residencia antes de que se cumpla el plazo, pierde todo derecho a la herencia. El mundo de Javier se inclinó sobre su eje. Vivir. Con ella. En su casa. La casa donde creció, el lugar de sus recuerdos. Era una profanación, una burla cruel desde la tumba. Era imposible, una locura. Miró a Guadalupe y una sonrisa gélida, malvada, se dibujó en su rostro. Perfecto. Ella no durará ni una semana. La haré desear no haber nacido. La vida se te va a convertir en un infierno, ¿me oyes?, le siseó. Guadalupe tragó saliva, el miedo luchando contra el orgullo herido. Miró los ojos de Javier y vio un odio tan puro que la hizo temblar. No quería el dinero, no quería la casa. Pero tampoco iba a dejar que ese hombre arrogante la pisoteara y se saliera con la suya, manchando la memoria del hombre que había sido tan bueno con ella. Ricardo le había hecho prometer que sería fuerte. Y lo sería. Levantó la barbilla, sosteniendo su mirada helada. Nos vemos en casa, coheredero. La forma en que pronunció la última palabra, con un toque de ironía, fue como echar gasolina al fuego. Javier sintió una oleada de ira tan intensa que por un momento temió perder el control y hacer algo de lo que se arrepentiría. Se limitó a darle la espalda y salir de la oficina dando un portazo que resonó como el primer disparo de una guerra que acababa de comenzar. La primera noche fue una tortura silenciosa. Javier había llegado a la mansión y encontró sus maletas, perfectamente hechas por su asistente, en el vestíbulo. Lo que no esperaba encontrar era a Guadalupe en la cocina, hablando en voz baja con Elena, la cocinera que había trabajado para la familia durante 30 años. Ambas se callaron cuando él entró. Elena bajó la mirada, incómoda. ¿Qué haces tú aquí?, le espetó Javier a Guadalupe, ignorando a la cocinera. Guadalupe se secó las manos en un paño de cocina. Vivo aquí ahora, ¿recuerdas? Y por lo que veo, tú también. Su calma lo desquiciaba. Esta es mi casa. Y tú eres una invitada. Una invitada no deseada. Te quedarás en el ala de servicio, con el resto del personal. Guadalupe levantó una ceja. El testamento dice que debemos vivir juntos y compartir la casa. El 50% de esta casa es mío. No voy a vivir en el cuarto de servicio. Me he instalado en la habitación de huéspedes del segundo piso, la que tiene vistas al jardín de rosas. La habitación de su madre. La había mantenido cerrada desde su muerte. Que esa mujer se atreviera a profanar ese espacio era la última gota. Se abalanzó sobre ella, agarrándola del brazo. Su piel era suave y cálida bajo sus dedos, un contacto que lo sorprendió y lo enfureció aún más. ¿Quién te crees que eres? Sal de esa habitación ahora mismo. Guadalupe intentó soltarse, su corazón latiendo con fuerza. Su cercanía era abrumadora, su olor a colonia cara y a pura masculinidad la mareaba. Suéltame. No tienes derecho a ponerme una mano encima. Tengo todo el derecho. Estás en mi casa, tocando mis cosas, intentando robar mi vida.
No estoy robando nada. Tu padre me lo dejó. Porque lo engañaste. Elena, la cocinera, finalmente intervino. Señorito Javier, por favor. A don Ricardo no le gustaría esto. La mención de su padre lo hizo flaquear. Soltó el brazo de Guadalupe como si quemara, dejando una marca roja en su piel. Dio un paso atrás, respirando agitadamente. Miró la marca y sintió una punzada de algo que no supo identificar. Bien, siseó, su voz apenas un susurro cargado de veneno. Quédate en esa habitación. Duerme en esa cama. Pero que sepas que cada segundo que pases bajo este techo, haré que te arrepientas. Se dio la vuelta y subió las escaleras hacia su propia habitación, la furia irradiando de él en olas. Guadalupe se quedó en la cocina, temblando, frotándose el brazo. Elena se le acercó, con los ojos llenos de pena. No le haga caso, niña. El dolor lo tiene ciego. Guadalupe asintió, pero las palabras de Javier resonaban en su cabeza. Haré que te arrepientas. Sabía que no era una amenaza vacía. Se había metido en la jaula de un león herido, y no estaba segura de si saldría de allí de una pieza. Los días siguientes se convirtieron en una guerra de trincheras. Javier la ignoraba por completo, tratándola como si fuera invisible, aire. Si entraba en una habitación donde ella estaba, se daba la vuelta y se iba. Daba órdenes al personal para que no la atendieran, pero ellos, que habían visto cómo Guadalupe había cuidado a don Ricardo con una devoción inquebrantable, hacían caso omiso a sus espaldas. Le preparaban el desayuno, le llevaban café al jardín y le preguntaban si necesitaba algo, siempre en susurros, como conspiradores. Javier lo sabía, y eso lo enfurecía más. Por su parte, Guadalupe intentaba crear su propia rutina. Se levantaba temprano, paseaba por los enormes jardines que el padre de Javier había amado tanto. Pasaba horas en la biblioteca, un santuario de paz lleno de miles de libros. Fue allí donde encontró la primera pieza del rompecabezas. Escondido dentro de un viejo ejemplar de 100 años de soledad, un libro que Ricardo leía una y otra vez, había un sobre con su nombre. El corazón le dio un vuelco. La letra era inconfundiblemente la de Ricardo. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una corta nota. Mi querida Guadalupe, si estás leyendo esto, significa que he muerto y que mi testarudo hijo está haciéndote la vida imposible. Sé paciente con él. Debajo de toda esa arrogancia hay un buen hombre, el niño que yo crié. Necesita que alguien le quite la armadura. Esta casa guarda muchos secretos. Busca la llave con el grabado del colibrí. Te llevará al primero de ellos. Confía en tu corazón. Ricardo. Guadalupe releyó la nota una y otra vez. ¿La llave del colibrí? ¿Secretos? ¿Qué había querido decirle Ricardo? Se guardó la nota en el bolsillo, sintiendo un nuevo propósito. No se trataba solo de sobrevivir a Javier, se trataba de entender la última voluntad del hombre que había sido como un padre para ella. Esa noche, la Guerra Fría se vio interrumpida por una llamada telefónica. Javier estaba en su despacho, revisando unos informes, cuando sonó su móvil. Era Leticia, su novia desde hacía 2 años. O, para ser más precisos, su prometida. Javier, cariño, ¿cómo estás? Siento mucho lo de tu padre, dijo con una voz melosa que de repente a Javier le resultó irritante. Estoy bien, Leticia. Ocupado. Por supuesto, mi amor. Me imagino. Oye, estaba pensando, ¿por qué no voy a la casa esta noche? Podría prepararte la cena, darte un masaje, ayudarte a relajarte. La idea de que Leticia entrara en esa casa justo ahora, con Guadalupe allí, le revolvió el estómago. No quería que esas dos mujeres se encontraran. No sabría cómo manejarlo. No, ahora no es un buen momento, Leticia. La casa está en desorden. ¿Desorden? ¿Qué pasa? La servidumbre se ha revelado, se rió ella. Javier apretó los dientes. Algo así. Hablamos mañana. Colgó antes de que ella pudiera protestar. Se sirvió un whisky, el líquido ambarino ardiendo en su garganta. Se sentía atrapado en su propia casa. Y lo peor de todo, es que cuando pensaba en la idea de que alguien le preparara la cena o le ayudara a relajarse, la cara que se le venía a la mente no era la de su perfecta y rubia prometida. Era la de la odiosa enfermera del piso de arriba. Se odió a sí mismo por ese pensamiento. Subió las escaleras decidido a tener otra confrontación, a dejarle claro quién mandaba. La encontró en el pasillo, frente a la puerta de su antigua habitación de la infancia, que no había usado en años. Estaba de espaldas a él, con una mano en el pomo.
¿Qué demonios crees que estás haciendo ahora? Haciendo un inventario de mis recuerdos de la infancia para ver cuánto valen. Su voz, cargada de sarcasmo, la hizo sobresaltarse. Se giró para mirarlo, sus ojos brillando a la luz tenue del pasillo. Llevaba puesto un sencillo pijama de algodón, y su pelo estaba suelto, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Sin el severo uniforme ni los vestidos modestos, parecía diferente. Más joven, más suave. Un pensamiento traicionero cruzó su mente, imaginando cómo sería tocar ese pelo. Lo desechó con rabia. Estaba buscando algo, dijo ella, nerviosa. ¿Buscando qué? ¿Las joyas de la familia? Llegas tarde, ya están en una caja de seguridad. Su crueldad era un escudo. Guadalupe lo miró fijamente, y en lugar de miedo, vio lástima en sus ojos. Y eso fue peor que cualquier insulto. Estaba buscando la caja de música de tu padre, dijo ella en voz baja. La del colibrí. Le gustaba escucharla por las noches. Pensé que a lo mejor estaba aquí. Javier se quedó helado. Recordaba a esa caja. Su madre se la había regalado a su padre cuando él era un niño. Tenía un pequeño colibrí de plata en la tapa. La recordaba vagamente en el desván. ¿Cómo sabía ella de esa caja? Sintió una oleada de celos irracional y amarga. Esa mujer había compartido con su padre unos momentos íntimos, unas confidencias, que él, su propio hijo, había perdido para siempre por su ausencia. No sé dónde está. Y deja de husmear por mi casa. Nuestra casa, lo corrigió ella en voz baja pero firme. Durante los próximos 358 días, es nuestra casa. Se acercaron, un campo de fuerza invisible de pura hostilidad crepitando entre ellos. Estaban a apenas un palmo de distancia. Él podía ver el pulso latiendo en la base de su cuello, podía oler su aroma, una mezcla de jabón y algo puramente femenino que le resultaba inquietantemente familiar. Si crees que esto va a ser un paseo agradable por el campo, te equivocas de plano, le susurró él, su voz grave y amenazadora. Ella levantó la barbilla, sus labios a escasos centímetros de los de él. Nunca pensé que lo sería, respondió ella, su aliento cálido rozando su piel. Pero no te tengo miedo, Javier. Le tienes más miedo tú a lo que sientes que yo a lo que puedas hacerme. Se miraron durante un largo segundo que se estiró hasta el infinito. El aire se cargó de algo nuevo, algo que no era solo odio. Era una conciencia del otro, una atracción peligrosa y cruda que ninguno de los dos esperaba. Javier sintió un impulso primitivo de cerrar la distancia entre ellos, de besarla, de callarla, de probar si sus labios eran tan desafiantes como sus palabras. El pensamiento lo aterrorizó. Retrocedió como si lo hubieran quemado. Aléjate de mí, dijo con los dientes apretados. Se dio media vuelta y prácticamente huyó a su habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Guadalupe se quedó en el pasillo, con el corazón desbocado, llevándose una mano al pecho. El aire todavía parecía vibrar con la intensidad de su cercanía. No era solo guerra lo que había entre ellos. Había algo más. Y ese algo más era mucho, mucho más peligroso. La semana siguiente, la convivencia forzada se asentó en una rutina helada, una danza de evitación meticulosamente coreografiada. Desayunaban en silencio sepulcral en el enorme comedor, sentados en extremos opuestos de una mesa para 12 personas, con el tintineo ocasional de un cubierto contra la porcelana como única banda sonora. Javier leía el periódico financiero con una concentración exagerada, usando la amplia hoja como una muralla de papel. Guadalupe se concentraba en su taza de té, mirando por los ventanales hacia el jardín, sintiendo la mirada de él sobre ella cada vez que bajaba el periódico. Eran quemaduras pequeñas y rápidas, llenas de resentimiento. Javier había decidido que la mejor táctica era el desgaste psicológico. Si no podía echarla por la fuerza, la asfixiaría con indiferencia y pequeños actos de sabotaje. Una mañana, ella se encontró con que la conexión a Internet de la casa había sido cambiada. Cuando le preguntó a Javier por la nueva contraseña, él simplemente arqueó una ceja. ¿Internet? ¿Para qué la necesita una enfermera? Para buscar nuevas víctimas millonarias y solitarias. Ella lo ignoró y llamó a la compañía para instalar su propia línea, pagándola de su bolsillo. Otra vez, él, accidentalmente, programó los aspersores del jardín para que se encendieran justo cuando ella había sacado una manta para leer al sol. Volvió empapada y furiosa, pero no le dio la satisfacción de una reacción. Simplemente fue a su habitación, se cambió de ropa y volvió a salir, sentándose en otro lugar. Su resistencia lo frustraba. Esperaba lágrimas, súplicas, rabia.
En cambio, recibía una dignidad silenciosa que era como una espina clavada en su orgullo. Lo que él no sabía era que, por las noches, Guadalupe lloraba en su almohada, abrumada por la hostilidad y la soledad. ¿No eres impulsivo? ¿O simplemente cruel? Él se sintió culpable, y odió sentirse así. ¿Qué te ha dicho? Nada que no me hayas dicho tú ya, solo que con palabras más elegantes. Dejó las tijeras de podar en una cesta y se enfrentó a él. Mira, Javier. Ambos estamos atrapados en esto. Podemos hacer que este año sea una guerra constante o podemos, al menos, intentar ser civilizados. Yo no quiero tu dinero. De hecho, tengo una propuesta para ti. Déjame vivir aquí en paz durante un año. Trátame con respeto, como un ser humano. Al final del plazo, firmaré un documento cediéndote toda mi parte de la herencia a cambio de una pequeña suma, lo suficiente para comprar un apartamento y empezar de nuevo. ¿Qué me dices? La oferta lo dejó sin palabras. Era una salida fácil y limpia. Debería haber sentido alivio, triunfo. Pero, extrañamente, sintió una punzada de decepción. La idea de que ella se fuera, de que desapareciera de su vida, no le resultó tan atractiva como debería. Había algo en su desafío diario, en su presencia silenciosa, que había empezado a llenar un vacío en esa casa enorme y solitaria. Un vacío que no sabía que tenía. ¿Por qué? Preguntó, genuinamente curioso. ¿Por qué renunciar a millones? Ella lo miró con una sinceridad que lo desarmó. Porque el dinero que se gana con la guerra nunca trae la paz. Porque tu padre no querría vernos así. Y porque mi tranquilidad vale más que todo el oro del mundo. Se metió en la casa, dejándolo solo en el jardín de rosas, con el eco de sus palabras y un torbellino de emociones contradictorias en su interior. Esa noche, no podía dormir. Daba vueltas en la cama, la propuesta de Guadalupe rebotando en su cabeza. Era la solución perfecta. Entonces, ¿por qué se sentía tan reacio a aceptarla? Se levantó y fue a servirse un vaso de agua. Al pasar por el pasillo, vio una línea de luz bajo la puerta de la biblioteca. Sabía que era ella. Una parte de él le gritaba que la ignorara, que volviera a la cama. Pero otra parte, una parte más curiosa y más sola, lo impulsó hacia adelante. Abrió la puerta sin hacer ruido. La encontró sentada en el suelo, rodeada de libros, con la única luz de una lámpara de lectura iluminando su rostro concentrado. Estaba examinando el gran globo terráqueo que había sido el orgullo de su padre. Con la punta del marcapáginas de plata, el que tenía el colibrí, estaba presionando diferentes puntos del globo. Él se quedó observándola en silencio desde el umbral, fascinado por la escena. Era como ver a una exploradora tratando de descifrar un mapa antiguo. Entonces, la vio sonreír. Había presionado un punto en Sudamérica, justo en la cordillera de los Andes. Se oyó un clic suave y un pequeño cajón, perfectamente disimulado en la base de madera del globo, se abrió. Javier contuvo el aliento. Guadalupe metió la mano en el cajón y sacó una vieja libreta de cuero encuadernada y un fajo de cartas atadas con una cinta. La expresión de su rostro era de pura reverencia y emoción. Empezó a leer la primera carta, y Javier pudo ver cómo las lágrimas silenciosas comenzaban a rodar por sus mejillas. Una oleada de celos, tan intensa y feroz que lo dejó sin aliento, lo invadió. ¿Qué decían esas cartas? ¿Qué secreto compartía ella con su padre que él desconocía? ¿Por qué ella era la depositaria de sus confidencias más profundas y no él, su propio hijo? Ya no le importaba la propuesta, ni el dinero, ni siquiera Leticia. En ese momento, solo le importaba una cosa, saber qué había en esas cartas y por qué su padre se lo había confiado a ella. Salió de su escondite y entró en la biblioteca. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. Guadalupe se sobresaltó, ocultando instintivamente las cartas contra su pecho, como si protegiera un tesoro. Sus ojos llorosos se encontraron con los suyos, ardientes de furia y curiosidad. Es algo personal. De tu padre. Para mí. Nada que perteneciera a mi padre y que esté en esta casa es personal, para ti. Dámelo. Avanzó hacia ella. Ella se puso de pie, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la estantería. Él la acorraló, colocando una mano a cada lado de su cabeza, atrapándola. Estaban tan cerca que podía sentir el temblor de su cuerpo. No, susurró ella. No te lo daré. Veremos, gruñó él. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Miró sus labios, luego sus ojos asustados pero desafiantes,
y luego el fajo de cartas que apretaba contra su corazón. Y en esa confrontación silenciosa en la biblioteca, en mitad de la noche, Javier se dio cuenta de que su guerra contra Guadalupe se había transformado en algo más que un simple obstáculo financiero, se había convertido en el centro de un misterio que él necesitaba desesperadamente resolver. Su guerra contra ella ya no era por la herencia, era por la verdad. Se inclinó, su aliento abanicando su mejilla, sus ojos fijos en los de ella. El olor de ella, una mezcla de limones y libros viejos, lo llenó, confundiéndolo. Quería odiarla, pero lo que sentía en ese momento era una curiosidad tan abrumadora que eclipsaba la rabia. «Vas a leerme esas cartas», dijo, su voz ya no un grito, sino un susurro bajo e intenso, una orden innegociable. «Cada una de ellas. Ahora mismo». Guadalupe lo miró, su corazón martilleando contra sus costillas, atrapada entre su cuerpo imponente y una estantería de clásicos de la literatura. Podía sentir el calor que emanaba de él, la fuerza contenida en sus brazos. Sabía que podría quitarle las cartas por la fuerza si quisiera, pero vio algo en sus ojos más allá de la ira, una herida profunda, la de un hijo que se sentía excluido de la historia de su propio padre. Tomó una decisión. No por miedo, sino por una extraña oleada de compasión. Asintió lentamente. «Las leeré. Contigo». La palabra contigo colgó en el aire entre ellos, cambiando la dinámica por completo. Ya no eran adversarios luchando por un tesoro, sino dos personas a punto de embarcarse en un descubrimiento juntas. Javier no pareció darse cuenta de lo cerca que estaba. Su mirada bajó a sus labios por un instante fugaz, un movimiento casi imperceptible que hizo que a Guadalupe se le secara la boca. Luego, como si se diera cuenta de repente, retrocedió bruscamente, poniendo una distancia segura entre ellos. «Siéntate», ordenó, señalando dos sillones de cuero que flanqueaban una pequeña mesa. Pero cada mañana se levantaba, recordaba la nota de Ricardo y la promesa que le había hecho de ser fuerte, y se ponía su armadura de serenidad. Además, la búsqueda de la llave del colibrí le daba un propósito. Revisó cajones, armarios y estanterías, siempre con la cautela de no parecer una ladrona. Fue una tarde, mientras ordenaba unos libros en el despacho de Ricardo, un lugar que Javier evitaba como la peste, cuando la encontró. No era una llave real. Era un pequeño marcapáginas de plata, con la figura de un colibrí primorosamente tallada en el extremo superior. Estaba metido en un libro de poemas de Pablo Neruda. El corazón le latió con fuerza. Lo examinó con detenimiento. No parecía abrir nada. Era simplemente un adorno. ¿O no? Recordó cómo Ricardo solía juguetear con los objetos, buscando resortes ocultos, disfrutando de los pequeños mecanismos. Con cuidado, giró las alas del colibrí. Se escuchó un pequeño clic, y una finísima aguja de plata se proyectó desde la punta inferior del marcapáginas. No era una llave para una cerradura, sino para algo más útil. ¿Pero para qué? La respuesta llegó unos días después. Leticia, ignorando las advertencias de Javier, decidió presentarse en la casa sin avisar. Entró como un torbellino de perfume caro y seda, sus tacones de aguja repiqueteando con autoridad sobre el suelo de mármol del vestíbulo. Javier estaba bajando las escaleras en ese momento, y la cara de pánico que puso al verla fue casi cómica. «Cariño». «Sorpresa», canturreó Leticia, lanzándose a sus brazos para darle un beso sonoro. «No contestabas mis llamadas, así que decidí venir a ver qué pasaba con mis propios ojos. No pensarías que te iba a dejar solo en tu duelo, ¿verdad?». Justo en ese momento, Guadalupe apareció desde el salón, con un libro en la mano. Se detuvo en seco al ver la escena. Leticia siguió la mirada de Javier y se fijó en Guadalupe. Su sonrisa se congeló y se transformó en una mueca de desdén. La recorrió con la mirada de arriba abajo, juzgando su sencillo vestido de algodón, su pelo sin peinar y su ausencia de maquillaje y joyas. «¿Y esta quién es?», preguntó, sin molestarse en bajar la voz. Javier se tensó. «Leticia, esta es Guadalupe Moreno». «Guadalupe, mi prometida, Leticia». «¿Moreno?», repitió Leticia, saboreando el apellido como si fuera algo desagradable. «Ah, la enfermerita. He oído hablar de ti. La pequeña sanguijuela que se pegó a mi suegro». Guadalupe sintió la sangre subirle a las mejillas, pero mantuvo la compostura. «Buenas tardes, señora. Si me disculpan». Intentó pasar para subir a su habitación, pero Leticia se interpuso en su camino. «No tan rápido. Ya que estás aquí, sé útil y tráeme una copa de champán. El viaje me ha dejado sedienta». Javier se sintió profundamente incómodo. «Leticia,
Ella no es la sirvienta. Tonterías, Javier. Claro que lo es. Le estáis pagando indirectamente con la mitad de tu herencia. Lo mínimo que puede hacer es servir una copa. Vamos, rapidito, dijo chasqueando los dedos. Fue en ese momento cuando Javier hizo algo que sorprendió a los tres. Dio un paso al frente, colocándose sutilmente entre Leticia y Guadalupe. Elena te traerá el champán. Guadalupe, vive aquí. No está para servir a nadie. Leticia lo miró boquiabierta, incrédula. Pero fue la mirada de Guadalupe lo que descolocó a Javier. No era de gratitud, sino de sorpresa, como si viera una faceta de él que no sabía que existía. Esa mirada le provocó una extraña sensación en el pecho. Para romper la tensión, Guadalupe simplemente dijo, no se preocupe, Elena está ocupada. Se la traeré yo misma. Y se dirigió a la cocina, dejando a un Javier confundido y a una Leticia furiosa en el vestíbulo. ¿Se puede saber qué ha sido eso, Javier? ¿La estás defendiendo? Después de lo que te ha hecho. Deberías haberla echado a patadas el primer día. Tú no lo entiendes, Leticia. Es complicado. Hay una cláusula. Me importan un bledo las cláusulas. Esa mujer es una amenaza. Está intentando quitarte lo que es tuyo, lo que será nuestro. Y tú la tratas como si fuera una invitada de honor. Necesitas ponerla en su sitio, o lo haré yo. La visita de Leticia duró 3 horas que parecieron 3 siglos. Criticó la decoración, la limpieza, la comida y, sobre todo, la presencia de Guadalupe. Siguió a Javier por toda la casa, aferrada a su brazo, marcando su territorio como un animal. En un momento, mientras Javier atendía una llamada de negocios en su despacho, Leticia encontró a Guadalupe en el jardín de rosas, podando con cuidado los rosales, una tarea que Ricardo le había enseñado. ¿Sabes? Estos eran los rosales favoritos de la madre de Javier, dijo Leticia con falsa dulzura, acercándose por detrás. Ella era una mujer con clase, con pedigrí. Odiaría ver unas manos tan ordinarias, tocando sus flores. Guadalupe siguió con su tarea, sin girarse. Don Ricardo decía que las rosas no entienden de pedigrí, solo de cuidados. Leticia soltó una risita cruel. ¡Ay, qué ingenua eres! ¿Crees que por repetir 4 frases sensibleras del viejo vas a encajar aquí? Déjame aclararte una cosa. Tú no eres nadie. Un accidente. Una nota a pie de página en la vida de esta familia. En cuanto se cumpla el año, Javier te dará un cheque y te largarás de aquí para no volver. Y si intentas cualquier estupidez, me aseguraré personalmente de que tu vida sea un infierno mucho peor del que Javier pueda imaginar. Él es solo un aficionado. Yo soy profesional. ¿Entendido? Finalmente, Guadalupe se detuvo y se giró para mirarla. Sus ojos, normalmente tranquilos, tenían un brillo acerado. Perfectamente. Pero déjeme que yo también le aclare algo a usted. No estoy aquí por el dinero. Estoy aquí porque se lo prometí a un hombre al que respetaba. Y no me iré hasta que haya cumplido mi promesa. Así que puede ahorrarse las amenazas. Antes de que Leticia pudiera responder, Javier apareció en la terraza. ¿Pasa algo? Nada, cariño, dijo Leticia, volviendo a su papel de prometida adorable. Solo estaba, conociendo mejor a nuestra invitada. Ya me iba. Te llamo mañana. Le dio a Javier un beso rápido, lanzó una última mirada de odio a Guadalupe y se marchó. Cuando la puerta se cerró, un silencio incómodo cayó sobre el jardín. Javier miró a Guadalupe, que había vuelto a sus rosas. Se acercó a ella. Siento lo de Leticia. Ella puede ser impulsiva. Guadalupe no lo miró. ¿Y tú? Una noche, se encontraron en la cocina, ambos incapaces de dormir. Él se estaba sirviendo un vaso de leche, ella buscaba una tisana. Nunca me habló de ella, dijo Javier de repente, rompiendo el silencio. Guadalupe sabía exactamente a quién se refería. A veces los secretos son para proteger a quienes amamos. O para protegerse a uno mismo de la propia cobardía, replicó él con amargura. Se sentaron a la mesa de la cocina, la única iluminación proveniente de la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Cuéntame de ella, pidió Javier. De tu abuela. Y Guadalupe habló. Le contó historias de Alma, de su bondad, de su risa, de cómo había regentado una pequeña floristería hasta el día en que murió, un año antes que Ricardo. Le contó que su abuela nunca se casó, diciendo que su corazón ya tenía dueño. Le habló de una tristeza velada que siempre vio en sus ojos, una tristeza que ahora entendía.
Javier la escuchaba con una atención que nunca antes le había dedicado, absorbiendo cada detalle, reconstruyendo la imagen de la mujer que su padre había amado y la del propio padre que apenas había conocido. Mientras hablaban, él se dio cuenta de los pequeños detalles de Guadalupe, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de algo que amaba, el pequeño hoyuelo que se le formaba en la mejilla izquierda cuando sonreía, la pasión en su voz cuando defendía una idea. Empezó a ver más allá de la enfermera y a ver a la mujer. Una mujer fuerte, inteligente y con una capacidad para la compasión que lo dejaba perplejo. Sin embargo, esta nueva paz era una bomba de relojería, y Leticia era la que sostenía el detonador. Al notar el cambio en la actitud de Javier, su frialdad hacia ella, sus llamadas sin devolver, se alarmó. Sospechaba que Guadalupe tenía algo que ver y decidió pasar a la ofensiva. Contrató a un investigador privado para que desenterrara cualquier trapo sucio sobre Guadalupe Moreno. El investigador no encontró mucho. Una vida sencilla, un expediente de trabajo impecable, ninguna relación escandalosa. Pero encontró algo que Leticia, en su malicia, supo que podía torcer a su favor. Una tarde, irrumpió en la mansión, agitando unos papeles en la mano. Encontró a Javier y a Guadalupe en la terraza, compartiendo una jarra de limonada, una escena de domesticidad que la enfureció. Javier, tenemos que hablar. A solas, exigió, lanzándole a Guadalupe una mirada venenosa. Lo que tengas que decir, Leticia, puedes decirlo delante de Guadalupe, respondió Javier con calma. Leticia sonrió, una sonrisa afilada. Oh, créeme, esto le interesa a ella más que a nadie. ¿Sabías, querido, que nuestra dulce e inocente Guadalupe no es tan inocente como parece? ¿Sabías que hace 5 años fue investigada por la policía en relación con la desaparición de medicamentos en el hospital donde trabajaba? Javier miró a Guadalupe, cuyo rostro se había quedado pálido como el papel. ¿Es eso cierto?, preguntó él, su voz teñida de una desconfianza que le dolió a ella más que la acusación de Leticia. Fue un error, una confusión, dijo Guadalupe en voz baja, con la mirada fija en el suelo. Se aclaró todo. Fui exonerada de cualquier cargo. Claro que lo fuiste, se burló Leticia. Una enfermera joven y bonita, seguro que supiste a quién sonreírle para que el problema desapareciera. Pero la sospecha queda, ¿no es así? Quizás las ancianas solitarias y ricas son tu especialidad. Te acercas a ellas, les robas las medicinas, o tal vez, su dinero. Igual que hiciste con el padre de Javier. Cada palabra era un puñal. Guadalupe miró a Javier, buscando en sus ojos una pizca de fe, de la confianza que habían empezado a construir. Pero solo vio duda. La vieja sospecha había vuelto, avivada por el veneno de Leticia. No fue así, susurró Guadalupe, sintiéndose completamente desprotegida. Javier, que había empezado a creer en ella, que había compartido un momento de vulnerabilidad con ella, la estaba juzgando de nuevo. Leticia tiene razón, Javier, dijo Guadalupe, su voz recuperando algo de su fuerza, pero teñida de una profunda decepción. Esto es algo que debes hablar con ella a solas. Se levantó y se fue, con la dignidad como única defensa. Javier se quedó con Leticia, pero la victoria de ella fue hueca. La duda estaba ahí, sí, pero no era tan fuerte como esperaba. La imagen de Guadalupe llorando en la biblioteca, la sinceridad en su voz al hablar de su abuela, eso pesaba más. Quiero que te vayas, Leticia, dijo con una frialdad que la sorprendió. Pero, cariño, solo intentaba protegerte. Dije que te vayas. La echó, y luego se encontró solo en la enorme casa, con un silencio que era mucho más pesado que antes. La duda lo carcomía. ¿Había sido un tonto al empezar a confiar en ella? ¿Era todo parte de un plan maestro, como había pensado al principio? Pasó el resto del día encerrado en su despacho, bebiendo más de la cuenta. No podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro herido de Guadalupe. Por la noche, subió las escaleras, sin saber muy bien qué iba a hacer o decir. La puerta de la habitación de ella estaba entreabierta. Oyó un sollozo. Se asomó. La vio sentada en la cama, de espaldas a la puerta, mirando una fotografía enmarcada. Estaba llorando en silencio. Y él sintió una punzada en el pecho, una urgencia de entrar y consolarla, una urgencia que lo asustó. Luchó contra el impulso, se dio la vuelta y fue a su propia habitación. Pero no pudo dormir. La imagen de su llanto se repetía en su mente. A la mañana siguiente, Guadalupe no bajó a desayunar. Elena le dijo que le dolía la cabeza. Javier sintió una punzada de culpa. Después de 1 hora de luchar contra su orgullo, preparó una bandeja con té,
tostadas y un pequeño jarrón con una rosa del jardín. Subió y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Llamó de nuevo. Guadalupe, soy yo. Silencio. Preocupado, giró el pomo y entró. La habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha. Sobre la almohada había un sobre. Con el corazón en un puño, lo abrió. Señor Alarcón, comenzaba, con una frialdad que lo golpeó. Tenía usted razón desde el principio. Esta situación es insostenible. He comprendido que nunca podré ganarme su confianza, y ya no estoy dispuesta a seguir intentándolo. Abandono la casa y, con ello, renuncio a cualquier derecho sobre la herencia. Su tono era de nuevo el del director ejecutivo, pero la fisura en su armadura había sido expuesta. Se sentaron, la tensión vibrando entre ellos como una cuerda de guitarra demasiado tensa. Guadalupe desató la cinta de seda con manos temblorosas y desdobló la primera carta. La caligrafía de Ricardo era elegante, aunque un poco temblorosa al final, un testimonio de su enfermedad. Para mi querida Alma, comenzó a leer Guadalupe, su voz llenando el silencio de la biblioteca. Javier se tensó al oír el nombre. Nunca había oído a su padre mencionar a ninguna Alma. Hoy te vi en el mercado. Llevabas ese vestido de flores amarillas que tanto me gusta, y tu risa, mientras regateabas el precio de unos mangos, fue como música para mí. Han pasado 20 años, mi amor, y todavía mi corazón se acelera como si fuera la primera vez. 20 años desde que nuestros padres nos prohibieron vernos, desde que me obligaron a casarme con Inés, una buena mujer a la que nunca podré amar como te amo a ti. Mi matrimonio es un negocio, una alianza entre familias, y mi hijo, Javier, es el producto de ese contrato. Lo quiero, por supuesto que lo quiero, pero cuando lo miro, a veces veo los ojos de la obligación. En tus ojos, Alma, solo veo el cielo. Guadalupe hizo una pausa, con la garganta apretada por la emoción. Levantó la vista. El rostro de Javier era una máscara de piedra, pero sus nudillos, apretados sobre los brazos del sillón, estaban blancos. Era como si cada palabra que ella leía fuera un golpe físico. Le estaba revelando que la vida de su padre, su propia existencia, estaba basada en una mentira de amor. Sigue leyendo, dijo con voz ahogada. Guadalupe continuó, su voz a veces quebrándose al narrar la historia de un amor prohibido, clandestino y profundo. Ricardo y Alma, la abuela de Guadalupe, se habían amado desde la adolescencia. Pero la familia Alarcón, ya rica y poderosa, jamás habría aceptado a una chica de un pueblo pequeño y sin fortuna. La habían separado de él, casándolo con la madre de Javier, una mujer de su misma clase social. Pero el amor nunca murió. Se escribieron cartas durante décadas, se encontraron en secreto en pueblos lejanos, robaron momentos de felicidad en una vida de obligaciones. Las cartas hablaban de sueños rotos, de la esperanza de estar juntos algún día y, sobre todo, de un amor tan profundo que había sobrevivido a la distancia y al tiempo. La última carta estaba fechada solo unas semanas antes de la muerte de Ricardo. Alma, mi vida se apaga. El médico dice que es cuestión de meses, quizás semanas. Y mi mayor arrepentimiento es no haber tenido el valor de dejarlo todo por ti. Pero he tomado una decisión. No puedo darte el lugar que merecías en mi vida, pero puedo cuidar de lo único que me queda de ti, tu nieta. Guadalupe. La he estado observando desde lejos. Tiene tu misma bondad, tu misma fuerza en la mirada. Mi hijo, Javier, es un buen hombre, pero está ciego por el orgullo y el dinero, como lo estaba yo. Lo obligaré a verla. Lo obligaré a vivir con ella. Quizás, solo quizás, el destino les dé la oportunidad que a nosotros nos robaron. Quizás mi fortuna no sirva para comprar la felicidad, pero pueda usarla para construir un puente entre dos almas que no saben que se necesitan. Es mi última apuesta, mi último sueño. Cuídala, mi amor. Y espérame, que ya no tardo en ir a buscarte. Tuyo para siempre, Ricardo. Cuando Guadalupe terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por su rostro. El silencio en la biblioteca era pesado, sagrado, lleno de los fantasmas de un amor perdido. Miró a Javier. Él estaba inmóvil, con la cabeza gacha, el rostro oculto entre las manos. No hacía ningún sonido, pero sus hombros se sacudían levemente. Por primera vez, Guadalupe no vio al arrogante millonario, sino a un hombre cuyo mundo acababa de ser demolido. Se arrodilló lentamente frente a él, una vacilación en su gesto. Javier, susurró. Él levantó la cabeza. Sus ojos azules estaban enrojecidos, llenos de un dolor y una confusión tan profundos que a ella le dolió el corazón. Toda mi vida, es una mentira, dijo con la voz rota.
Mi familia, el amor de mis padres, todo. No, dijo ella suavemente, su mano extendiéndose y posándose instintivamente sobre la de él, que estaba fría como el hielo. El contacto fue como una pequeña descarga eléctrica. Javier no la apartó. El amor de tu padre por ti era real. Pero también amaba a mi abuela. Las personas son complicadas. Sus corazones son complicados. Él la miró, su mirada intensa, como si la viera por primera vez. Vio a la mujer que había sido la depositaria del secreto más grande de su padre, la pieza final de su rompecabezas. Y por primera vez, el odio que sentía se disolvió, reemplazado por un torbellino de emociones que no sabía cómo nombrar. Gratitud, resentimiento, curiosidad y una extraña sensación de conexión. Estaban unidos por ese secreto, por el amor y el dolor de las dos personas que más habían significado en sus vidas. Se quedaron así durante un largo rato, en silencio, su mano sobre la de él en el centro de la habitación silenciosa, con las cartas de un amor perdido esparcidas sobre la mesa como las hojas caídas de un árbol. Esa noche marcó un cambio sísmico en la mansión Alarcón. La guerra abierta terminó, dando paso a una tregua incómoda, una paz frágil llena de preguntas sin respuesta. Javier ya no la ignoraba. En su lugar, la observaba. La observaba desde el otro extremo de la mesa del desayuno, la observaba mientras paseaba por el jardín, la observaba mientras leía en la biblioteca. Ya no veía a una oportunista, sino al legado viviente de un amor que había dado forma a su propia existencia. Su actitud hacia ella se suavizó. Una mañana, ella bajó a la cocina y encontró una nueva cafetera de última generación. La vieja estaba fallando, fue la única explicación que él dio, sin mirarla. Otro día, al verla luchar con una ventana atascada en el invernadero, se acercó y la abrió con un solo y brusco movimiento, sus cuerpos rozándose en el estrecho pasillo. Hay que saber cómo tratar las cosas viejas, murmuró él, y ella no supo si se refería a la ventana o a algo más. Empezaron a hablar. Conversaciones breves, vacilantes al principio. Hablaban del diario, del tiempo, del estado de los rosales. Pero poco a poco, las conversaciones se hicieron más profundas. Javier se propuso aprender el ritmo de vida de Guadalupe y de San Jacinto. Se enteró de que ella tomaba café todas las mañanas en la pequeña cafetería de doña Elvira antes de ir a la clínica. Al día siguiente, él estaba allí, sentado en una mesa con un periódico financiero que no leía, esperando a que ella llegara. Ella entró, lo vio y, tras un instante de vacilación, se dio la vuelta y se fue sin su café. A la mañana siguiente, Javier le había comprado el café y un pan dulce, y se lo había dejado con una nota en la puerta de la clínica. La nota decía simplemente: no dejes que te quite tus rutinas. No es mi intención. Solo quiero estar en el mismo mundo que tú. Guadalupe tiró la nota, pero se bebió el café y se comió el pan dulce a escondidas, el corazón latiéndole con una mezcla de ira y un placer culpable. Él empezó a hablar con la gente del pueblo. Al principio, lo miraban con recelo, este hombre rico con su ropa cara y su aura de poder. Pero Javier era un hombre de negocios, sabía cómo tratar a la gente. Le compró al granjero local toda su cosecha de tomates a un precio superior al del mercado, solo para donarla al comedor comunitario. Contrató al carpintero del pueblo para que le hiciera unos arreglos innecesarios en su habitación de la posada, pagándole el triple de lo que pedía. Ayudó a empujar el coche averiado del alcalde. Poco a poco, con la misma estrategia con la que cerraba un trato millonario, empezó a ganarse a San Jacinto. Pero no podía ganársela a ella. Cada vez que intentaba acercarse en la clínica, Daniel aparecía, cortés pero firme, para interponerse. Señor Alarcón, le agradecería que no molestara a mi personal durante sus horas de trabajo. Tenemos pacientes que atender. Guadalupe, por su parte, lo trataba con una frialdad profesional que lo volvía loco. Respondía a sus preguntas con monosílabos, evitaba su mirada y se movía con una eficiencia calculada cada vez que él estaba cerca. Pero por las noches, sola en su pequeña casa, la que había sido de su abuela, se permitía pensar en él. Recordaba el beso, la desesperación en sus ojos, las palabras «he venido por ti». Su cuerpo lo extrañaba, la forma en que su presencia llenaba una habitación, la intensidad de su mirada, incluso sus discusiones. Una noche, incapaz de soportarlo más, él fue a su casa. La encontró en el pequeño jardín trasero, el mismo que Alma había cuidado durante años, regando las plantas bajo la luz de un farol. «¿Qué haces aquí, Javier? Te dije que me dejaras en paz». «No puedo», dijo él, su voz grave en la quietud de la noche. «Intenté odiarte. Dios sabe que lo intenté. Era mucho más fácil.
Odiarte me daba un propósito. Pero luego me dejaste solo en esa casa, y el silencio era peor que cualquier grito. Me di cuenta de que te habías llevado el alma de la casa contigo. Ella siguió regando, dándole la espalda. ¿Y qué esperas? ¿Que olvide cómo me trataste? ¿Las cosas que me dijiste? Me humillaste, Javier. Él se acercó hasta quedar justo detrás de ella. No la tocó, pero ella podía sentir el calor de su cuerpo. No espero que lo olvides. Pero espero que puedas perdonarme. Fui un imbécil. Un ciego. Estaba tan dolido por mi padre, por las mentiras de mi vida, que pagué mi rabia contigo. Y no hay un día que no me arrepienta de ello. Guadalupe cerró el grifo y se giró lentamente. La luz de la luna iluminaba su rostro, mostrando la batalla que se libraba en su interior. Las palabras son fáciles, Javier. Lo sé. Por eso no me iré de aquí hasta que mis acciones te demuestren que hablo en serio. El doctor Morales es un buen hombre. Se preocupa por mí. La mención del nombre de Daniel hizo que la mandíbula de Javier se tensara. Sí, lo he visto. Es amable, es estable, es todo lo que yo no soy. Te ofrece una vida tranquila. Pero, ¿puede hacer que tu corazón se acelere solo con mirarte desde el otro lado de una habitación? ¿Puede besarte hasta hacerte olvidar tu propio nombre? Se acercó más, su mano subiendo para acariciar su mejilla con una ternura que ella no sabía que él poseía. Porque tú haces eso conmigo, Guadalupe, cada maldito día. Ella se estremeció ante su contacto, inclinándose hacia su calor instintivamente antes de recuperar el control y dar un paso atrás. Tengo que pensar. Necesito tiempo. Te daré todo el tiempo del mundo, susurró él. Pero no me iré. Mientras tanto, en la ciudad, Leticia hervía de rabia y humillación. Javier la había abandonado, había desaparecido, y ella sabía, con una certeza instintiva, que era por culpa de esa enfermera. El investigador privado no tardó en darle la ubicación de Javier. San Jacinto. Leticia miró el nombre del pueblo en el mapa con desprecio. Iba a ir allí y a arrastrar a Javier de vuelta a su vida, y si para ello tenía que destruir a esa mosquita muerta, lo haría con placer. Su plan fue simple y cruel. Si no podía ganarse a Javier, se aseguraría de que Guadalupe lo perdiera todo. Volvió a contactar a un antiguo empleado resentido del hospital donde Guadalupe había trabajado. Esta vez, a cambio de una suma considerable de dinero, el hombre encontró unos documentos que parecían implicar a Guadalupe en el caso de los medicamentos desaparecidos de una manera mucho más directa. Eran falsificaciones, pero muy convincentes. Con esos papeles en mano, Leticia llegó a San Jacinto. No fue a ver a Javier. Fue a ver a la gente del pueblo. Empezó por doña Elvira, la dueña de la cafetería y la mayor fuente de chismes del pueblo. Se presentó como la prometida preocupada de Javier, contando una historia desgarradora sobre cómo la oportunista Guadalupe había seducido a Javier, alejándolo de su vida y de sus responsabilidades. Y luego, como si fuera un secreto doloroso que le costaba revelar, le mostró los papeles. No quiero que nadie sufra, dijo con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Pero me daría pavor pensar que una persona así estuviera cuidando de los enfermos de este pueblo. Especialmente de los más ancianos y vulnerables. El veneno se esparció rápidamente. De un día para otro, la actitud del pueblo hacia Guadalupe cambió. Las sonrisas amables se convirtieron en miradas de soslayo. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba en una tienda. Algunos pacientes en la clínica pidieron ser atendidos por el doctor Morales, inventando excusas. Guadalupe no entendía qué pasaba. Puede decirle a su abogado que me envíe los papeles, los firmaré sin condiciones. Le deseo lo mejor. Guadalupe Moreno. La bandeja se estrelló contra el suelo. Té, tostadas y cristales rotos esparcidos por la alfombra. Había ganado. Ella se había ido. Tenía todo lo que quería, la casa, la fortuna, todo el imperio para él solo. Estaba libre. Entonces, ¿por qué sentía como si le hubieran arrancado algo vital? ¿Por qué la casa, de repente, se sentía tan insoportablemente vacía y silenciosa? Corrió escaleras abajo, gritando su nombre, sabiendo que era inútil. Salió al jardín. Miró por la carretera. No había nadie. Se había ido. Y en su victoria, Javier Alarcón nunca se había sentido tan derrotado. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de un silencio que resonaba en cada rincón de la mansión. Javier se sumergió en el trabajo, llegando a casa tarde y saliendo temprano, tratando de huir del vacío. Pero el fantasma de Guadalupe estaba en todas partes,
en la biblioteca, en el jardín, en el sillón vacío al otro lado de la mesa. Leticia intentó aprovechar la situación, instalándose prácticamente en la casa, pero su parloteo constante solo servía para irritar a Javier y para hacerle extrañar más el silencio lleno de significado que compartía con Guadalupe. Un día, Eladio, el abogado, lo llamó. Javier, los papeles de la renuncia están listos. Pero Guadalupe no me contesta al teléfono ni a los correos. Su última dirección conocida es la casa de su abuela en el pueblo de San Jacinto, pero parece que no está allí. Es como si hubiera desaparecido. Necesitamos su firma para cerrar el testamento. San Jacinto. El pueblo del que hablaban las cartas. Impulsado por algo que no se atrevía a llamar desesperación, Javier tomó una decisión. Yo me encargaré, Eladio. Le llevaré los papeles personalmente. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, condujo las 3 horas que lo separaban de San Jacinto. Era un pueblo pintoresco, de calles empedradas y casas con tejados rojos. Encontró la antigua floristería de Alma Moreno, ahora cerrada y con un cartel de «Se vende». La casa estaba al lado. Llamó a la puerta. Nadie respondió. Una vecina anciana que regaba sus macetas lo miró con curiosidad. «Busca a alguien, joven». «Busco a Guadalupe Moreno». La mujer entornó los ojos. «Ah, la nietecita de Alma. Se fue hace unos días. Dijo que se iba a la capital, a buscar trabajo. Parecía muy triste, la pobrecita». Decepción. Amarga y profunda. Volvió al coche, sin saber qué hacer. ¿Eso era todo? ¿Simplemente aceptaba la derrota y volvía a su vida vacía? Entonces recordó algo que Guadalupe le había contado en una de sus conversaciones nocturnas. Le había hablado de una pequeña clínica rural en las montañas, a 1 hora de San Jacinto, donde había hecho su voluntariado antes de ir a cuidar de su padre. Un lugar al que soñaba volver para ayudar a la gente. Era una posibilidad remota, una locura. Pero era lo único que tenía. Condujo por una carretera sinuosa que ascendía por la montaña. El aire se volvió más fresco, el paisaje más salvaje. Finalmente, vio un pequeño edificio de adobe con un modesto letrero, Clínica Rural Esperanza. Aparcó el coche y se acercó. A través de una ventana abierta, la vio. Estaba de espaldas, con su uniforme de enfermera, poniéndole una venda en el brazo a un niño pequeño. Le hablaba en voz baja y tranquilizadora, y el niño, que había estado llorando, la miraba con adoración y sonreía. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminándola, creando una especie de halo a su alrededor. Se veía, en paz. Se veía en su elemento. Hermosa. Se quedó allí, observándola, el corazón latiéndole con una fuerza desconocida. Todos sus planes, su empresa, su prometida, su fortuna, todo se desvaneció. En ese momento, solo existía ella. Y una certeza abrumadora lo golpeó con la fuerza de un rayo. Se había enamorado de ella. Se había enamorado de la mujer a la que había jurado odiar. El niño se fue, y ella se giró para limpiar el instrumental. Fue entonces cuando lo vio, de pie, al otro lado de la ventana. Sus ojos se encontraron. La sorpresa, el miedo y algo más que él no supo descifrar pasaron por el rostro de ella. Dejó caer un instrumento de metal, que resonó en el silencio de la clínica. Javier abrió la puerta y entró. Llevaba en la mano la carpeta con los papeles que le devolvían todo su mundo. Pero ya no era eso lo que quería. La miró a los ojos, el hombre más poderoso de la ciudad sintiéndose como el más vulnerable de los mendigos. «No he venido por los papeles», dijo con la voz ronca. «He venido, por ti». Justo en ese momento, un hombre alto y de aspecto amable, con una bata de médico, salió de una habitación contigua. Puso un brazo familiar sobre los hombros de Guadalupe. «Lupe, ¿todo bien por aquí? Este señor es...». Guadalupe se tensó visiblemente bajo el brazo del médico. «Doctor Morales, él es. Javier Alarcón». «Señor Alarcón, él es el doctor Daniel Morales, mi jefe». El doctor Morales sonrió y extendió la mano hacia Javier. «Un placer, señor Alarcón. Lupe habla mucho de... Bueno, en realidad no habla mucho de usted». Su tono era jovial, pero había una clara posesividad en su gesto, una familiaridad que a Javier le revolvió las entrañas. Unos celos salvajes, primitivos, lo recorrieron. «Vine a hablar con la señorita Moreno. A solas». Daniel miró a Guadalupe, interrogándola con la mirada. Ella asintió levemente. «Está bien, Dani. Ahora voy». Él, Dani,
fue como un puñetazo en el estómago para Javier. Cuando el médico se fue, se enfrentó a Guadalupe. La tensión entre ellos era palpable. No deberías haber venido, dijo ella fríamente. Ya te lo dejé todo claro en la nota. Tus notas no significan nada para mí. Me mentiste. ¿Yo te mentí? ¿Después de cómo me miraste cuando tu prometida me acusó de ser una ladrona? ¿Qué querías? ¿Que me quedara a seguir soportando tus dudas y tu desprecio? Estaba confundido, explotó él. Toda mi vida se puso patas arriba. ¿No tienes idea de lo que fue para mí descubrir todo aquello? Claro que lo sé, pero yo estuve ahí para ti. Yo sostuve tu mano mientras te desmoronabas. Y a la primera oportunidad, volviste a pensar lo peor de mí. No te culpo, Javier. Es lo que eres. Estás programado para desconfiar, para ver a todo el mundo como un enemigo o un peón en tu tablero. Se dio la vuelta, dándole la espalda. Por favor, vete. Estoy empezando una nueva vida aquí. Él se acercó por detrás, la rabia luchando contra la desesperación. La agarró del brazo, obligándola a girarse. Era el mismo gesto de su primera noche en la mansión, pero esta vez, no había odio en su tacto, solo una urgencia desesperada. No, no me iré. Su mirada bajó a sus labios. Estaba harto de las palabras, de las peleas, de los malentendidos. Necesitaba que ella entendiera, que sintiera la verdad de lo que le estaba pasando. Acortó la distancia entre ellos y la besó. No fue un beso tierno ni dulce. Fue un beso desesperado, hambriento, lleno de toda la furia, la confusión y el anhelo que se habían acumulado durante semanas. La besó con la fuerza de un hombre que se ahoga y por fin encuentra aire. Al principio, ella se resistió, sus manos empujando su pecho. Pero entonces, algo en ella se rompió. La soledad, el dolor, el amor no admitido que sentía por él, todo salió a la superficie. Dejó de luchar, sus manos se aferraron a su camisa, y le devolvió el beso con la misma intensidad, una mezcla de rendición y desafío. El mundo exterior desapareció. Solo eran ellos dos, la clínica silenciosa y un beso que sellaba un odio transformado en una pasión incontrolable. Cuando finalmente se separaron, jadeando, se miraron a los ojos. Todo estaba dicho en esa mirada. El orgullo, los prejuicios, las heridas, todo barrido por la fuerza de lo que sentían. No voy a firmar esos papeles, susurró él, con la frente apoyada en la de ella. Pero no me importa la herencia. Me importas tú. Vuelve a casa, Guadalupe. Ella cerró los ojos, saboreando el momento, la confesión que nunca creyó que oiría. Pero la vida real se abrió paso. La puerta de la consulta se abrió de nuevo y el doctor Morales entró, deteniéndose en seco al ver la escena, los dos de pie, tan cerca, con los labios hinchados y la respiración agitada. La sonrisa de Daniel se desvaneció. Su rostro se endureció. Lupe, creo que tú y yo tenemos que hablar. Javier se giró para enfrentar a su nuevo rival, un hombre que claramente tenía sentimientos por Guadalupe, un hombre que representaba una vida tranquila y sencilla para ella, todo lo contrario a lo que él podía ofrecer. Y Javier supo, en ese instante, que la batalla por la herencia había terminado, pero la verdadera batalla, la batalla por el corazón de Guadalupe, acababa de empezar. La guerra ya no se libraba dentro de las paredes de la mansión. Se había trasladado a ese pequeño pueblo en las montañas, y el premio era infinitamente más valioso que cualquier fortuna. La tensión en la pequeña clínica era tan densa que se podía cortar con un bisturí. Los ojos del doctor Daniel Morales pasaron de Javier a Guadalupe y de nuevo a Javier, su expresión amable endureciéndose hasta convertirse en una máscara de desconfianza y posesividad. Lupe, te pregunté si estaba todo bien, dijo, su voz perdiendo toda su jovialidad y su mano todavía descansando sobre el hombro de ella de una manera que pretendía ser protectora, pero que a Javier le pareció una reclamación de propiedad. Javier dio un paso adelante, invadiendo su espacio, sus ojos azules fijos en el médico. Su traje de diseñador y sus zapatos italianos parecían absurdamente fuera de lugar en el suelo de baldosas desgastadas, pero emanaba una autoridad que no conocía fronteras geográficas. La señorita Moreno y yo estábamos en medio de una conversación privada, dijo Javier, enfatizando cada sílaba. Y me gustaría terminarla. La mano de Daniel se apretó ligeramente sobre el hombro de Guadalupe. No estoy seguro de que ella quiera. Llevas aquí 5 minutos y ya la has hecho llorar y has interrumpido el trabajo de mi clínica. Tu clínica no estaría aquí si no fuera por el trabajo de personas como ella, replicó Javier. Y sus lágrimas son asunto mío. Basta,
La voz de Guadalupe sonó como un latigazo, sorprendiéndolos a ambos. Se zafó suavemente del agarre de Daniel y se situó en el espacio entre los dos hombres, dos mundos opuestos que colisionaban justo frente a ella. Miró primero a Daniel, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y exasperación. Dani, te agradezco tu preocupación. De verdad. Pero puedo manejar esto. Por favor, ve a ver al señor Rodríguez, su presión arterial estaba alta. Luego se giró hacia Javier, y su expresión se endureció. El calor del beso todavía hormigueaba en sus labios, una traición a la fría resolución que intentaba mostrar. ¿Y tú? No tienes derecho a venir aquí y exigir nada. La conversación terminó en el momento en que me fui de tu casa. Vete de aquí, Javier. Él la miró, el rechazo en sus ojos encendiendo una chispa de desafío en los de él. Me iré de esta clínica, sí. Pero no me iré de San Jacinto. Ya te lo dije, no he venido por los papeles. He venido por ti. Y no pienso irme sin ti. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la clínica, dejando tras de sí un silencio cargado de promesas y amenazas. Daniel la miró, su rostro lleno de preocupación. Lupe, ¿quién es ese hombre en realidad? ¿Qué es lo que quiere? Ella suspiró, pasándose una mano por el pelo, sintiéndose repentinamente exhausta. Es complicado. Es el hombre del que te hablé. El motivo por el que vine aquí. El que te hizo daño, dijo Daniel en voz baja. Puedo verlo en tus ojos. No dejes que te lo haga de nuevo. Aquí estás a salvo. Eres feliz. Las palabras de Daniel eran un bálsamo, un refugio de paz que la tentaba. Pero el beso de Javier había sido un huracán, recordándole que a veces un refugio puede sentirse como una jaula cuando tu corazón anhela la tormenta. Javier cumplió su palabra. En un pueblo donde la noticia más emocionante en meses había sido el nacimiento de un ternero con dos cabezas, la llegada de un millonario de la ciudad conduciendo un coche deportivo de lujo fue un acontecimiento de proporciones épicas. Se alojó en la única posada del pueblo, el descanso del viajero, reservando la suite presidencial, que consistía en la habitación más grande, con un balcón que daba a la plaza principal y una cama que crujía si se la miraba fijamente. Javier, acostumbrado al lujo del Ritz y el Four Seasons, soportó el agua tibia de la ducha y el internet intermitente con un estoicismo que sorprendió incluso a él mismo. Su objetivo era claro y no se dejaría disuadir por las incomodidades. Los días siguientes se convirtieron en un asedio elegante y desesperado. Se sentía aislada, herida, como si el hogar que había empezado a reconstruirse estuviera pudriendo desde los cimientos. Javier lo notó de inmediato. Vio las miradas, los susurros. Su instinto le dijo que Leticia estaba detrás de todo. La encontró alojada en la misma posada que él, un piso más abajo. Subió a su habitación y entró sin llamar. Ella lo estaba esperando, con una sonrisa triunfante. ¿Te gusta mi trabajo, cariño? Este pueblo es tan fácil de manipular. Les he abierto los ojos sobre tu pequeña ladrona. La rabia de Javier fue fría y letal. Vas a arreglar esto, Leticia. Vas a decirles a todos la verdad. O juro por Dios que haré que te arrepientas. No me das miedo, Javier. ¿Qué vas a hacer? ¿Arruinarme? Inténtalo. La prensa se lo pasaría en grande. El millonario Javier Alarcón defiende a su amante enfermera acusada de robar a ancianos. Tu consejo de administración estaría encantado. Sabía que lo tenía atrapado. Cualquier escándalo podría afectar a las acciones de Alarcón Corp, pero a Javier ya no le importaba. El clímax llegó unos días después. Una terrible tormenta de verano azotó la región. Lluvias torrenciales que convirtieron los caminos de tierra en ríos de lodo. A última hora de la tarde, llegó una llamada desesperada a la clínica. Un pequeño autobús escolar que traía de vuelta a los niños de una excursión había derrapado en una curva de la montaña y se había salido de la carretera. Había varios heridos, algunos de gravedad. Daniel, Guadalupe y una auxiliar de enfermería eran todo el personal disponible. No podemos llegar hasta ellos y la ambulancia del pueblo vecino tardará horas con este tiempo, dijo Daniel, el pánico empezando a aflorar en su voz. Javier, que había ido a la clínica para intentar hablar con Guadalupe, escuchó todo. Mientras Daniel se quedaba paralizado por la magnitud del desastre, el cerebro de Javier, acostumbrado a gestionar crisis corporativas, se puso en marcha. Dame la ubicación exacta, le ordenó a Daniel. ¿Qué equipo necesitáis? Necesitamos todo. Tablas espinales, collarines, botiquines de trauma, pero sobre todo, necesitamos sacarlos de allí.
El autobús está en una posición inestable, podría deslizarse por el barranco. Javier sacó su teléfono. Hizo 2 llamadas. La primera, a su jefe de seguridad en la ciudad, un exmilitar. Necesito una extracción de emergencia en estas coordenadas. Quiero tu mejor equipo y un helicóptero medicalizado. No me importa el coste ni los permisos que tengas que saltarte. Despega ahora. La segunda llamada fue a un contratista local de una construcción que había visto a las afueras del pueblo. Soy Javier Alarcón. Necesito su grúa más grande y a todos los hombres que tenga disponibles. Le pagaré el triple de su tarifa habitual. Los quiero en la curva del diablo en 30 minutos. Luego se giró hacia el asombrado doctor y Guadalupe. Vosotros preparad todo aquí para recibir a los heridos. Yo iré al lugar del accidente. Es demasiado peligroso, gritó Guadalupe. Esa carretera es una trampa mortal ahora mismo. Pues entonces vendrás conmigo, dijo él, su mirada sin admitir discusión. Tú eres la que sabe lo que hay que hacer allí hasta que llegue la ayuda. Iré yo también, dijo Daniel. Son mis pacientes. No, dijo Javier con una autoridad incuestionable. Tú eres el único médico. Eres más valioso aquí. Prepara el quirófano. Subieron a la robusta camioneta de Javier. El viaje fue una pesadilla de barro, rocas que caían y visibilidad casi nula. Guadalupe estaba aterrorizada, pero la forma tranquila y concentrada en que Javier manejaba la situación la calmaba. Él no era solo un niño rico. Era un líder nato. Llegaron al lugar y la escena era caótica. Varios hombres del pueblo intentaban ayudar, pero sin organización. El autobús estaba inclinado en un ángulo precario sobre el borde de un precipicio. Se oían los llantos de los niños desde dentro. Sin dudarlo, Javier tomó el mando. Necesito cuerdas para asegurar el autobús a esos árboles. Vosotros, despejad el camino para la grúa que viene. Se giró hacia Guadalupe. Dime a quién sacar primero. Entraron juntos al autobús. El espacio olía a miedo y a sangre. Guadalupe se movió entre los asientos, evaluando a los niños heridos con una calma y una profesionalidad asombrosas. Dijo, señalando a un niño pequeño que tenía una herida fea en la cabeza y respiraba con dificultad. Y esta niña, creo que tiene la pierna rota. Trabajaron codo con codo, como un equipo perfectamente sincronizado. Él usaba su fuerza para mover los escombros, ella usaba su pericia para estabilizar a los niños. En medio de ese infierno, rodeados de dolor y miedo, encontraron una extraña intimidad, una confianza absoluta el uno en el otro. Cuando llegó la grúa, Javier dirigió la operación para asegurar el vehículo. Poco después, el increíble sonido de un helicóptero se escuchó sobre la tormenta. Aterrizó en un claro cercano, y un equipo de paramédicos de élite bajó corriendo con su equipo. Horas más tarde, todos los niños estaban a salvo. Los más graves iban camino del hospital de la ciudad en el helicóptero. El resto estaba siendo atendido en la clínica por Daniel. Javier y Guadalupe, cubiertos de barro y agotados hasta los huesos, se quedaron un momento solos junto a la carretera, mientras la grúa terminaba de subir el autobús. La lluvia había amainado. Gracias, dijo ella en voz baja. Salvaste sus vidas. A todos. Él la miró, su rostro normalmente arrogante suavizado por el cansancio y la emoción. Nosotros lo salvamos. Juntos. En ese momento, las luces de un coche los deslumbraron. Era Leticia. Salió del coche, perfectamente maquillada y vestida, como si viniera de una fiesta. Javier, cariño. Estaba tan preocupada. He oído lo que ha pasado. Vámonos de este horrible lugar, dijo, ignorando por completo a Guadalupe. Javier ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en Guadalupe. No. No me voy a ninguna parte. Mi lugar está aquí. ¿Aquí? Se burló Leticia. ¿En este pueblo de paletos y con esta ladrona? Fue la gota que colmó el vaso. Javier se giró hacia Leticia, y la furia contenida en su voz hizo que ella retrocediera. No vuelvas a llamarla así en tu vida. La única ladrona aquí eres tú. Robaste, mentiste y falsificaste documentos para intentar destruir a una buena persona. ¿Y por qué? ¿Por dinero? ¿Por orgullo? Te lo dije en la ciudad y te lo repito aquí. Se acabó, Leticia. Tú y yo no tenemos nada. Ahora vete de aquí. Y si vuelvo a verte cerca de ella, o si escucho un solo rumor más en este pueblo, usaré hasta el último céntimo de mi fortuna para asegurarme de que pases el resto de tu vida deseando no haberme conocido nunca.
Su amenaza, pronunciada en voz baja y mortal, no dejó lugar a dudas. Leticia se quedó boquiabierta, su rostro pálido de rabia y miedo. Miró a Javier, luego a Guadalupe, y supo que había perdido. Sin decir una palabra, se metió en su coche y se marchó, desapareciendo en la noche. Un largo silencio cayó entre ellos. Todo eso, los rumores, eras tú, dijo Guadalupe, no como una pregunta, sino como una afirmación. Por supuesto que eras tú. Lo siento, susurró él. Ella está fuera de mi vida. Para siempre. Se acercaron el uno al otro. Él levantó una mano y limpió una mancha de barro de su mejilla. En medio de todo ese caos en el autobús, empezó él, cuando te vi, tan tranquila, tan valiente, supe que no podría vivir ni un solo día más sin ti. No como un requisito de un testamento, ni como una socia de negocios. Te amo, Guadalupe. Me enamoré de ti odiándote, y te amo más que a nada en este mundo. Las lágrimas que ella había contenido durante días finalmente rodaron por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de un amor que ella también sentía con cada fibra de su ser. Yo también te amo, Javier, susurró ella. Y allí, en una carretera de montaña embarrada, con el olor a lluvia y el eco de una tragedia evitada, él la besó. Fue un beso completamente diferente al primero. No había desesperación, ni rabia. Era un beso de promesa, de certeza, un beso que decía, hogar. A lo lejos, en la clínica, Daniel Morales miraba por la ventana como el último de los niños era arropado por sus padres. Vio la camioneta de Javier regresar al pueblo y aparcar frente a la casa de Guadalupe. Vio a Javier ayudarla a bajar, y la forma en que ella se apoyó en él. Y en ese momento, aunque le dolió, entendió que había batallas que no se podían ganar. Algunas tormentas son demasiado fuertes, y algunos corazones simplemente pertenecen a la tormenta. Javier y Guadalupe entraron en la pequeña casa, dejando el mundo caótico atrás. Estaban agotados, sucios, pero por primera vez, estaban completamente en paz. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, mirándolo a los ojos en la suave luz de la sala. Él sonrió, una sonrisa genuina, libre de arrogancia, que le llegó hasta los ojos. Ahora volvemos a casa. A nuestra casa. Pero esta vez, las reglas las ponemos nosotros. Sabían que el camino no sería fácil. Tenían que reconstruir la confianza, redefinir su relación y decidir qué hacer con una herencia que había sido tanto una maldición como una bendición. Pero por primera vez, estaban en el mismo bando. Y eso era todo lo que importaba. La pequeña casa de Alma Moreno se sentía como un santuario, un nido de paz después de la furia de la tormenta y el caos emocional. El olor a tierra mojada se filtraba por las ventanas abiertas, mezclado con el aroma a lavanda de los saquitos que Guadalupe guardaba en los cajones. Javier se sentó en el borde de la modesta cama, observándola mientras ella se ponía una blusa seca. Su espalda, esbelta y fuerte, estaba tensa. A pesar del beso, a pesar de las confesiones, un abismo de incertidumbre todavía se extendía entre ellos. Él se levantó y se acercó a ella, sus manos encontrando sus hombros. La hizo girarse lentamente para mirarlo. Vio el agotamiento en sus ojos, las sombras de las heridas pasadas. Con una delicadeza que nunca antes había usado, tomó un paño limpio y húmedo y empezó a limpiar una mancha de barro de su cuello. El contacto de sus dedos, suaves y cálidos sobre su piel, la hizo estremecerse. ¿Qué estamos haciendo, Javier?, susurró ella, su voz apenas audible. Estamos empezando, respondió él en voz baja, su mirada intensa, buscando la suya. Por primera vez, de verdad. Sin condiciones, sin testamentos, sin odio. Solo tú y yo. Ella bajó la vista hacia sus manos, ahora entrelazadas. Las manos de él, grandes y fuertes, que horas antes habían dirigido un rescate, ahora sostenían las suyas con una ternura infinita. No sé cómo hacer esto. No sé cómo estar contigo en ese mundo tuyo. No pertenezco allí. Él le levantó la barbilla con un dedo. Entonces no irás a mi mundo. Construiremos uno nuevo. El nuestro. Aquí, en la ciudad, donde tú quieras. Pero juntos. La besó de nuevo, esta vez con una suavidad que la desarmó. Fue un beso lento, profundo, una conversación sin palabras en la que él le prometía paciencia y ella le ofrecía una confianza frágil, pero real. Esa noche no durmieron en camas separadas. Se acostaron uno al lado del otro, sin hacer nada más que hablar. Le contó historias de su infancia solitaria en la enorme mansión, de la presión constante de ser el heredero de Ricardo Alarcón. Ella le habló de su abuela,
de sus sueños de trabajar en una clínica como la de San Jacinto, de su miedo a no ser nunca suficiente. Se desnudaron el alma antes de siquiera pensar en desnudarse el cuerpo. A la mañana siguiente, Javier hizo lo que mejor sabía hacer, resolver problemas. Hizo una llamada a Eladio, el abogado. Eladio, quiero que crees una fundación a nombre de Alma Moreno. Quiero que financie de forma permanente la clínica de San Jacinto y que ofrezca becas para enfermeras rurales. Y quiero que organices una rueda de prensa. Vas a limpiar el nombre de Guadalupe Moreno. No me importa cómo, ni cuánto cueste. Usa al mejor equipo de relaciones públicas. Que todo el país sepa la verdad sobre Leticia y sobre la integridad de Guadalupe. Antes de irse de San Jacinto, se despidieron del doctor Morales. Javier le extendió la mano. Gracias por cuidarla, dijo, sin una pizca de arrogancia, solo un respeto genuino. Daniel le devolvió el apretón de manos, una aceptación tácita de su derrota. Cuídala tú ahora. Se merece toda la felicidad del mundo. Lo sé, dijo Javier. Y pienso pasar el resto de mi vida asegurándome de que la tenga. El viaje de regreso a la ciudad fue un silencio cómodo, un espacio para que ambos procesaran el torbellino de los últimos días. Al llegar a las imponentes puertas de la mansión Alarcón, Guadalupe contuvo el aliento. No estoy segura de poder hacer esto, confesó. Trabajaron juntos hasta bien entrada la noche, vaciando el espacio, riendo, jugando, persiguiéndose por la enorme habitación como dos adolescentes. Cansados y cubiertos de polvo, se detuvieron en medio de la habitación ahora casi vacía. Es perfecto, dijo ella. Él la atrajo hacia sí. Aún no. La levantó en brazos y la llevó al cuarto de baño contiguo. Abrió el agua de la enorme ducha y, sin decir una palabra, la metió dentro con ropa y todo. Ella gritó por la sorpresa del agua caliente, y luego lo arrastró hacia adentro con ella. Bajo el chorro de agua, se besaron, un beso juguetón que pronto se convirtió en algo más profundo. Creí que me odiabas, susurró ella contra sus labios. Oh, Die, susurró ella contra sus labios. Odio y amor son dos caras de la misma moneda, Guadalupe. Y yo le di la vuelta a la mía por ti, respondió él, su voz un murmullo ronco lleno de una emoción que ella jamás había oído en él. Se quedaron bajo el agua caliente hasta que sus dedos se arrugaron, no solo limpiando el barro y el cansancio de sus cuerpos, sino lavando los últimos vestigios de la amargura, el resentimiento y el dolor que los había definido durante tanto tiempo. Salieron envueltos en toallas blancas y mullidas y se metieron en la enorme cama, ahora despojada de sus fantasmas. Por primera vez, en esa casa que había sido un campo de batalla, hicieron el amor. Fue un acto de descubrimiento, lento y tierno al principio, cada caricia una pregunta, cada beso una respuesta. Él exploró su cuerpo con una reverencia que la conmovió hasta las lágrimas, adorando cada centímetro de la mujer que había despreciado, memorizando la curva de su cadera, el sabor de su piel, el sonido de sus suspiros. Ella, a su vez, encontró bajo la fachada de hierro del magnate a un hombre apasionado y vulnerable, un hombre que anhelaba ser tocado, ser amado. La ternura dio paso a una pasión feroz, una liberación de toda la tensión acumulada, de todos los anhelos reprimidos. Fue una colisión de dos almas que por fin habían encontrado su hogar en el otro. Y al final, exhaustos y entrelazados, se durmieron con el sonido de la lluvia amainando afuera y la promesa de un amanecer que, por primera vez, afrontarían juntos. Los días que siguieron fueron como aprender a caminar de nuevo. La mansión, antes un laberinto de silencios hostiles, empezó a llenarse de nuevos sonidos, sus risas resonando en la cocina mientras intentaban preparar el desayuno juntos, la música que a ella le gustaba sonando en el salón, sus voces conversando hasta altas horas de la noche en la biblioteca, ahora un espacio de descubrimientos compartidos y no de secretos. Javier descubrió que Guadalupe tenía un humor pícaro y que era terriblemente competitiva en los juegos de mesa. Guadalupe descubrió que Javier, el temido CEO, cantaba terriblemente mal en la ducha y tenía una debilidad secreta por las películas de comedia romántica. Redecoraron la casa, reemplazando los muebles oscuros y pesados con otros más claros y cómodos, llenando las habitaciones de flores frescas del jardín y de fotografías que empezaban a tomar juntos. Estaban construyendo su nido, pieza por pieza. Tal como lo había prometido, Javier movilizó todo el poder de Alarcón Corp. La rueda de prensa fue un espectáculo. Eladio, el abogado, presentó pruebas irrefutables de las falsificaciones de Leticia y del complot para difamar a Guadalupe. Anunciaron la creación de la Fundación Alma Moreno, dotándola de una suma inicial que dejó boquiabierta a la prensa. Guadalupe, de pie junto a Javier, habló con una voz clara y firme, no sobre su sufrimiento,
sino sobre la importancia del trabajo de las enfermeras rurales y la necesidad de apoyar a las comunidades pequeñas. Al final de la conferencia, un periodista le gritó a Javier: «Señor Alarcón, ¿cuál es su relación actual con la señorita Moreno?». Javier no dudó. Tomó la mano de Guadalupe, la levantó para que todos la vieran, y la besó suavemente en los labios ante el destello de cientos de cámaras. «Guadalupe no es solo la mujer a la que amo», dijo con una claridad que silenció la sala. «Es mi socia, mi conciencia y, si tengo suerte, será mi esposa. Ella es el mejor legado que mi padre pudo haberme dejado». El escándalo de Leticia fue mayúsculo. Sus socios la abandonaron, sus amigas de la alta sociedad le dieron la espalda, y se vio envuelta en una maraña de demandas por fraude y difamación. Su caída fue tan rápida y espectacular como lo había sido su ascenso. Desapareció de la escena pública, convertida en una anécdota de advertencia sobre la malicia y la ambición desmedida. Pero no todos estaban contentos con el nuevo paraíso de los Alarcón. La tía de Javier por parte de madre, Beatriz, una mujer estirada y clasista que siempre había venerado la memoria de su hermana Inés, vio la relación de Javier con Guadalupe como una afrenta, una traición a su linaje. Para ella, Guadalupe siempre sería la enfermerita, una usurpadora que había embrujado a su sobrino. La oportunidad perfecta para Beatriz llegó con la gala anual de beneficencia de la Fundación Alarcón, el evento social más importante del año. Era la presentación oficial de Guadalupe a la alta sociedad, un mundo de sonrisas falsas y cuchillos afilados que a ella le aterrorizaba. «No tienes que hacer esto si no quieres», le dijo Javier la noche del evento, mientras la observaba ponerse un elegante vestido de seda verde que él le había regalado, que hacía juego con el color de sus ojos en la luz. «Sí, tengo que hacerlo», respondió ella, su voz temblando ligeramente. «No voy a esconderme. Soy tu pareja, y tengo que aprender a navegar en estas aguas, aunque sienta que me voy a ahogar». «Entonces yo seré tu salvavidas», dijo él, besándole la nuca. «No te hundirás. No mientras yo esté a tu lado». La gala fue tan abrumadora como Guadalupe había temido. Cientos de personas vestidas con sus mejores galas, joyas que valían más que la clínica de San Jacinto, y miradas curiosas que la seguían a todas partes. Beatriz la interceptó junto a la mesa del buffet. «Querida», comenzó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¡Qué encantadora te ves! Es asombroso lo que un buen vestido y un poco de dinero pueden hacer. Casi pareces una de nosotros». «Buenas noches, Beatriz», respondió Guadalupe con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Javier y yo estamos encantados de que haya venido». Javier detuvo el coche, apagó el motor y tomó su rostro entre sus manos. «Mírame. Esto no es una prisión. No es un monumento a mi padre. A partir de hoy, es solo un montón de ladrillos y muebles. Es un lienzo en blanco. Y pintaremos nuestra vida en él. Si después de un día, de una semana, de un mes, lo odias, lo venderemos y nos compraremos una cabaña en las montañas. Lo único que no es negociable eres tú». Esa noche, él no la llevó a la habitación de invitados ni intentó arrastrarla a su propia habitación. La llevó al dormitorio principal, la antigua habitación de sus padres, que había permanecido casi intacta. Era enorme, opulenta y fría. «Quiero que este sea nuestro cuarto. Pero primero», dijo él con una sonrisa pícara. Se arremangó la camisa, quitó los pesados cortinajes de las ventanas, abrió los armarios y empezó a sacar la ropa vieja de su madre. Guadalupe lo miró, asombrada. «Javier, ¿qué haces?». «Estoy sacando a los fantasmas», dijo él. «Esta habitación necesita aire fresco. Necesita tu risa. Necesita tu desorden». Ella se rió, una risa genuina y liberadora, y empezó a ayudarlo. Trabajaron juntos hasta bien entrada la noche, vaciando el espacio, riendo, jugando, persiguiéndose por la enorme habitación como dos adolescentes. Cansados y cubiertos de polvo, se detuvieron en medio de la habitación ahora casi vacía. «Es perfecto», dijo ella. Él la atrajo hacia sí. «Aún no». La levantó en brazos y la llevó al cuarto de baño contiguo. Abrió el agua de la enorme ducha y, sin decir una palabra, la metió dentro con ropa y todo. Ella gritó por la sorpresa del agua caliente, y luego lo arrastró hacia adentro con ella. Bajo el chorro de agua, se besaron, un beso juguetón que pronto se convirtió en algo más profundo. «Creí que me odiabas», susurró ella contra sus labios. O la pequeña casa de Alma Moreno se sentía como un santuario, un nido de paz después de la furia de la tormenta y el caos emocional. El olor a tierra mojada se filtraba por las ventanas abiertas,
mezclado con el aroma a lavanda de los saquitos que Guadalupe guardaba en los cajones. Javier se sentó en el borde de la modesta cama, observándola mientras ella se ponía una blusa seca. Su espalda, esbelta y fuerte, estaba tensa. A pesar del beso, a pesar de las confesiones, un abismo de incertidumbre todavía se extendía entre ellos. Él se levantó y se acercó a ella, sus manos encontrando sus hombros. La hizo girarse lentamente para mirarlo. Vio el agotamiento en sus ojos, las sombras de las heridas pasadas. Con una delicadeza que nunca antes había usado, tomó un paño limpio y húmedo y empezó a limpiar una mancha de barro de su cuello. El contacto de sus dedos, suaves y cálidos sobre su piel, la hizo estremecerse. «¿Qué estamos haciendo, Javier?», susurró ella, su voz apenas audible. «Estamos empezando», respondió él en voz baja, su mirada intensa, buscando la suya. «Por primera vez, de verdad. Sin condiciones, sin testamentos, sin odio. Solo tú y yo». Ella bajó la vista hacia sus manos, ahora entrelazadas. Las manos de él, grandes y fuertes, que horas antes habían dirigido un rescate, ahora sostenían las suyas con una ternura infinita. «No sé cómo hacer esto. No sé cómo estar contigo en ese mundo tuyo. No pertenezco allí». Él le levantó la barbilla con un dedo. «Entonces no irás a mi mundo. Construiremos uno nuevo. El nuestro. Aquí, en la ciudad, donde tú quieras. Pero juntos». La besó de nuevo, esta vez con una suavidad que la desarmó. Fue un beso lento, profundo, una conversación sin palabras en la que él le prometía paciencia y ella le ofrecía una confianza frágil, pero real. Esa noche no durmieron en camas separadas. Se acostaron uno al lado del otro, sin hacer nada más que hablar. Le contó historias de su infancia solitaria en la enorme mansión, de la presión constante de ser el heredero de Ricardo Alarcón. Ella le habló de su abuela, de sus sueños de trabajar en una clínica como la de San Jacinto, de su miedo a no ser nunca suficiente. Se desnudaron el alma antes de siquiera pensar en desnudarse el cuerpo. A la mañana siguiente, Javier hizo lo que mejor sabía hacer, resolver problemas. Hizo una llamada a Eladio, el abogado. «Eladio, quiero que crees una fundación a nombre de Alma Moreno. Quiero que financie de forma permanente la clínica de San Jacinto y que ofrezca becas para enfermeras rurales. Y quiero que organices una rueda de prensa. Vas a limpiar el nombre de Guadalupe Moreno. No me importa cómo, ni cuánto cueste. Usa al mejor equipo de relaciones públicas. Que todo el país sepa la verdad sobre Leticia y sobre la integridad de Guadalupe». Antes de irse de San Jacinto, se despidieron del doctor Morales. Javier le extendió la mano. «Gracias por cuidarla», dijo, sin una pizca de arrogancia, solo un respeto genuino. Daniel le devolvió el apretón de manos, una aceptación tácita de su derrota. «Cuídala tú ahora. Se merece toda la felicidad del mundo». «Lo sé», dijo Javier. «Y pienso pasar el resto de mi vida asegurándome de que la tenga». El viaje de regreso a la ciudad fue un silencio cómodo, un espacio para que ambos procesaran el torbellino de los últimos días. Al llegar a las imponentes puertas de la mansión Alarcón, Guadalupe contuvo el aliento. «No estoy segura de poder hacer esto», confesó. Javier detuvo el coche, apagó el motor y tomó su rostro entre sus manos. «Mírame. Esto no es una prisión. No es un monumento a mi padre. A partir de hoy, es solo un montón de ladrillos y muebles. Es un lienzo en blanco. Y pintaremos nuestra vida en él. Si después de un día, de una semana, de un mes, lo odias, lo venderemos y nos compraremos una cabaña en las montañas. Lo único que no es negociable eres tú». Esa noche, él no la llevó a la habitación de invitados ni intentó arrastrarla a su propia habitación. La llevó al dormitorio principal, la antigua habitación de sus padres, que había permanecido casi intacta. Era enorme, opulenta y fría. «Quiero que este sea nuestro cuarto. Pero primero», dijo él con una sonrisa pícara. Se arremangó la camisa, quitó los pesados cortinajes de las ventanas, abrió los armarios y empezó a sacar la ropa vieja de su madre. Guadalupe lo miró, asombrada. «Javier, ¿qué haces?» «Estoy sacando a los fantasmas», dijo él. «Esta habitación necesita aire fresco. Necesita tu risa. Necesita tu desorden». Ella se rió, una risa genuina y liberadora, y empezó a ayudarlo. «Oh, por supuesto que he venido. No me perdería por nada del mundo ver cómo mi sobrino presenta a la cuidadora de su padre como la futura señora de Alarcón. Es una historia tan inspiradora. Casi como un cuento de hadas. O una novela barata,
depende de cómo se mire. Justo en ese momento, Javier llegó, pasando un brazo protector por la cintura de Guadalupe. Tía Beatriz, qué agradable sorpresa. ¿Le estabas dando la bienvenida a Guadalupe? Por supuesto, querido. Le decía lo impresionada que estoy. De hecho, tengo una pregunta para ella. Se giró de nuevo hacia Guadalupe, alzando la voz para que los que estaban cerca pudieran oírla. Dime, Guadalupe, ¿cómo piensas presidir el comité de mujeres de esta fundación? ¿Qué sabes tú de arte, de cultura, de gestionar presupuestos millonarios? Me han dicho que lo máximo que has gestionado son los horarios de medicación. ¿No temes hacer el ridículo y avergonzar el nombre de la familia? La humillación fue pública y brutal. El silencio se extendió por su círculo, y todos los ojos se clavaron en Guadalupe. Ella se quedó paralizada, las crueles palabras de Beatriz golpeándola como piedras. Pero antes de que el pánico pudiera consumirla, sintió el apretón firme de Javier en su cintura. Él dio un paso al frente, situándose ligeramente delante de ella, un escudo humano. Mi tía hace una pregunta interesante, dijo Javier con una voz peligrosamente tranquila que captó la atención de todos. Y la respuesta es sencilla. Guadalupe no presidirá el comité de mujeres. Porque ella y yo presidiremos la fundación entera. Juntos. Como socios igualitarios. Se oyeron murmullos de asombro. En cuanto a lo que sabe ella, continuó Javier, girándose para mirar a Guadalupe con una adoración que silenció a los cínicos, ella sabe de compasión. Sabe de dignidad. Sabe de cuidar a los demás sin esperar nada a cambio. Mientras nosotros hablamos de arte en estas fiestas, ella ha estado sosteniendo la mano de moribundos. Mientras discutimos de presupuestos, ella ha estado salvando vidas con recursos limitados. Este mundo, dijo, haciendo un gesto para abarcar a toda la sala, necesita desesperadamente más de lo que ella sabe y mucho menos de lo que tú, tía Beatriz, pareces valorar. Se giró de nuevo hacia su tía, su mirada helada. Guadalupe no podría avergonzar el nombre de esta familia ni aunque lo intentara. Pero tú, con tu clasismo y tu crueldad, lo acabas de conseguir. Buenas noches. Tomó la mano de Guadalupe y se abrió paso entre la multitud atónita, dejando a Beatriz pálida y humillada en el centro de un silencio devastador. Salieron a la terraza, bajo las estrellas. Guadalupe temblaba, abrumada. Gracias, susurró. Él la abrazó con fuerza. Te dije que no te dejaría ahogarte. Nunca. Esa gente, ese mundo, no importan. Solo importas tú. Un año después, en el aniversario del día en que se cumplió el plazo del testamento, Javier y Guadalupe se casaron. No fue una gran boda de sociedad. Fue una ceremonia íntima en el jardín de rosas de la mansión, el mismo jardín que ella había cuidado con tanto esmero. Asistieron Eladio, Elena, el personal de la casa y un autobús lleno de gente de San Jacinto, incluido el doctor Daniel Morales, que le dio a Guadalupe un abrazo sincero y le deseó toda la felicidad. Fue un día perfecto, un círculo cerrado, una promesa cumplida. Su vida juntos floreció. La Fundación Alarcón, bajo su dirección conjunta, se convirtió en un referente de filantropía con un enfoque humano. Javier, guiado por la empatía de Guadalupe, cambió la cultura de su empresa, haciéndola más responsable y solidaria. Y Guadalupe encontró su voz, convirtiéndose en una defensora apasionada de las causas en las que creía, sin perder nunca la calidez y la sencillez que la definían. Unos meses después de su segundo aniversario de boda, Guadalupe lo despertó una mañana con una sonrisa misteriosa y le entregó una pequeña caja. Dentro, no había un reloj caro ni unos gemelos. Había un par de zapatitos de bebé de lana. Javier se quedó mirando los zapatitos, sin comprender al principio. Luego levantó la vista hacia ella, sus ojos abiertos de par en par, una emoción abrumadora ahogando sus palabras. ¿Estás? Ella asintió, las lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Vamos a ser padres. Él la levantó en brazos, dándole vueltas en la habitación, riendo y llorando al mismo tiempo. El hombre que una vez pensó que la herencia era lo más importante de su vida, ahora sostenía su verdadero legado en sus brazos. Tuvieron mellizos. Un niño y una niña. Al niño lo llamaron Ricardo y a la niña la llamaron Alma, uniendo para siempre las dos historias de amor que los habían llevado a encontrarse. Varios años más tarde, en una soleada tarde de domingo, la mansión Alarcón estaba llena del sonido de las risas de los niños. Javier observaba desde la terraza. Guadalupe estaba en el césped, jugando con Ricardo y Alma, rodando por la hierba, su pelo suelto brillando bajo el sol. El jardín ya no era un recuerdo silencioso del pasado,
sino un paraíso vibrante, lleno de vida. Elena le trajo una copa de limonada. Pensativo, señorito Javier. Él sonrió. Feliz, Elena. Solo feliz. La despreció por orgullo, por una ceguera alimentada por prejuicios, creyendo que era una oportunista que amenazaba su mundo. Pero cuando la vio renacer en aquel pueblo, valiente, amada y fuerte, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Javier y Guadalupe es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en la fortuna ni en los apellidos, sino en la capacidad de perdonar, de ver más allá de las apariencias y de construir sobre las ruinas del pasado un amor incondicional. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.